ya había hablado un poco solita, ahorita empecé a grabar. Voy a abrir un archivo que estaba trabajando. Lo había guardado porque encuentro que me quedó bonito. Vamos hoy día a trabajar con algunos ejemplos de funciones. Hemos estado viendo algunos conceptos de funciones, entonces creo que es importante que vamos viendo además algunos ejemplos ya más prácticos. Entonces, voy a compartir con ustedes un documento. Al tiro, estoy abriéndolo. Algunas cosas que ya había empezado a escribir, ¿cierto? Las voy a volver a repetir. En todo caso, la grabación de lo que había dicho en principio también lo voy a compartir después con ustedes. Y a esto lo voy a poner entonces después, clase número tanto, primera parte, segunda parte. ¡Ah! Hola, dígame. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Sí. ¿Se ve esto que dice gráfica de funciones Mate 11? Alguien me comenta por el chat y me dice... Sí, ya, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Entonces vamos a trabajar, ya vimos algunas definiciones y queremos hacer algunos ejercicios ya con algunos dibujitos, ¿ya? Entonces vamos a ir practicando con algunas funciones. Entonces vamos a partir con esta, usualmente nosotros la llamamos función lineal, pero en realidad el nombre formal de esta función es afín, ¿ya? Ese es el nombre de verdad. Entonces, la función esta lineal o afín, como queramos llamarla, tiene una característica muy importante y es esto que se llama pendiente. Entonces, la pendiente a nosotros nos dice si esta es una recta que es creciente o decreciente. Algo bien importante con este tipo de funciones es que estas funciones siempre son crecientes o siempre decrecientes. No hay intervalos donde ellas sean una u otra cosa. Entonces, vamos a observar eso. Y algo importante que queremos empezar también a observar en este tipo de funciones, en las que son lineal, ¿cierto? Es el tema, mira, escribí dominio dos veces, creo que quería escribir recorrido. Vamos a hablar del dominio y el recorrido de estas funciones. Ya. Las funciones que son lineales, su dominio son siempre todos los reales. Más aún, las funciones que son polinómicas, su dominio siempre son todos los reales. Y el recorrido de esta función lineal son todos los reales. Eso no sucede en las funciones polinómicas en general, solamente para esta que es la función lineal. Son siempre estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes y eso va a depender del número m. ¿Sí? Entonces, veamos un par de ejemplos. Voy a decir, por ejemplo, voy a graficar aquí. Ay, perdón, tengo un par de perros muy odiosos. Voy a graficar entonces 2x menos 3. Esa función voy a graficar. Y después vamos a graficar otra que voy a llamar g de x igual a menos x más 1. ¿No? Lo que quiero mostrar, ¿cierto? Es cómo influye la pendiente, ¿cierto? Y ese número n que corresponde al corte en realidad. Entonces voy a llamar a esta M1 y a esta voy a llamar M2, para que no nos produzca confusión. Entonces, hay una regla que es muy importante que nos dice a nosotros que 2 puntos determinan una línea recta. Entonces aquí me va a bastar tomar 2 puntos para hacer una gráfica. Uno podría tomar 100, pero en realidad la idea es hacer un trabajo que sea óptimo, ¿cierto? Que sea eficiente y construirla de la forma más simple posible. Lo mismo vamos a hacer entonces con la función g. Los puntos que nosotros vamos a elegir, los mejores puntos, para ser estricto en realidad yo debería decir que pueden ser 2 puntos cualquiera, ¿no? Porque justamente el dominio, perdón, ahorita voy a abrir la puerta a mis perros, espérame. Ya, váyase para afuera. Váyase para afuera.
Perdón, que son muy odiosos. Ya. Entonces, estrictamente yo, como decía, debería decir que puedo tomar los puntos que yo quiera. Pero en realidad hay dos puntos que son los mejores. Y entonces estos justamente se refieren a cómo la gráfica intersecta al eje X y al eje Y. Por eso entonces en la función f voy a partir pensando que la x es 0. Y reemplazo entonces el x igual a 0 y obtengo aquí menos 3. Si se fijan, ese es el punto que nosotros llamamos L. Eso lo que me dice es que es el intercepto, justamente con el eje Y. Entonces yo voy a el eje y digo porque sobre el eje Y, el plano cartesiano, todo esto siempre está caracterizado por puntos X e Y. Todos los puntos en el plano tienen dos coordenadas. Ahora, sobre el eje Y, lo que pasa es que uno usualmente hace lo siguiente, y escribe, no sé, 1, 2, y después escribe menos 1, menos 2, menos 3. Eso es algo muy común que uno hace, ¿cierto? Y es para ubicarse. Pero eso no significa que sobre el eje Y solamente tengan el valor de menos 3, por ejemplo. No, ese punto que está ahí corresponde a que tiene la x 0 y la y vale menos 3. Y ese es el punto donde pasa mi recta. Por otra parte, entonces, ya tuve un punto en la recta. Por otra parte, la otra punto que voy a elegir es cuando la y es 0. Y eso significa entonces que vamos a resolver una ecuación cuadrática. Perdón, una ecuación lineal. Escribo el 2x menos 3, que es mi función, es mi y, lo igualo a 0, y entonces despejo la x. Y esa x va a ser 3 medios. 3 medios es un número positivo, ¿cierto? Aquí tengo el 1 y tengo el 2. El 3 medios estaría acá. Ese es el 3 medios. Igual, en el caso anterior, ese 3 medios en realidad es una x que es 3 medios y una y que vale 0. Y mi gráfica, ¿cierto? Mi recta va a estar compuesta por todos los puntos que están. Fíjense, voy a unir esos dos puntos acá. Ahora, eso que acabo de dibujar es muy incompleto, porque en realidad lo que acabo de dibujar es solamente un segmento. Uno tiene que prolongar esto. Mirá, me quedo entero chueca esto, porque esto es una recta. Ese pedacito lo voy a volver a hacer de nuevo porque me quedo muy chueca. La prolongación tiene que generar la idea de que esto continúa en forma infinita, ¿no? Esa es entonces la gráfica, y aquí voy a escribir entonces el valor, era 3 medios. Aquí está entonces 3 medios. Vamos entonces con la otra. En la otra vamos a dibujar exactamente lo mismo, vamos a hacer la misma estrategia. La x es 0, reemplazo el x igual a 0 acá y me da 1. En el otro caso entonces digo, ahora la y va a ser 0, y entonces resuelvo la ecuación lineal menos x más 1, que es el valor de la y, igual a 0. Y eso sucede con la x igual a 1. Entonces esto quiere decir que tengo x igual a 0 y igual a 1, tengo este punto. X igual a 1 y igual a 0, tengo este otro punto. Y entonces mi recta, ¿cierto? Va a ser, vamos a buscar otro colorcito. Va a ser, voy a dibujar otro color. Esto. Ya. Mi recta entonces va a ser todo eso. Voy muy por el texto que elegí. ¿Sí? Entonces, hay dos cosas que quería comentar. Como mencionaba, la función g, se fijan, la pendiente es negativa, y entonces esto hace que la gráfica sea decreciente. En cambio, en el otro caso, la función f tiene una pendiente que es 2, y eso hace que sea creciente. ¿Sí? Y otra cosa que no sé si se distinguen bien en el dibujo, es que no crecen o decrecen, ¿cierto?, en el mismo sentido. Mientras más grande sea esa pendiente, la forma en que crece es más grande. La misma lógica que cuando uno va, no sé, para subir un cerro, y después dice, oye, estoy súper cansado, porque en realidad la pendiente del cerro era muy alta. Entonces, lo mismo sucede. Esa pendiente va a significar un número que, mientras más grande sea, más para la cosa, ¿no? Eso entonces son algunos ejemplos de esta función lineal. Como decía, el dominio y el recorrido de estas funciones son siempre los números reales, todos los números reales.
Aquí un par de comentarios sobre dos rectas que son bastante particulares, x igual a A, y igual a B, ¿cierto? En realidad nosotros no las estudiamos en el contexto de funciones, pero sí nos van a aparecer en el contexto de las asíntotas después cuando mencionemos el ejemplo de la hipérbola, ¿no? Función cuadrática. La función cuadrática tiene esta forma: ax cuadrado más bx más c. A, b y c son números reales, pero lo más destacado en realidad es que estos son constantes. El a es un número que es distinto de 0, ¿sí? Al ser un número distinto de 0, entonces yo no voy a tener ningún problema para hacer cualquier cálculo. Si el a fuera 0, en realidad no sería una cuadrática. Ese es el tema. Las gráficas de esta función cuadrática son las que se llaman parábolas. Y tienen dos características. O puede ser abierta hacia arriba, y eso va a suceder cuando el a sea un número mayor que 0, o bien va a ser, abierta hacia abajo, y eso va a suceder cuando el a es menor que 0. ¿Sí? En el contexto de lo que aquí falta mencionar, lo que es el dominio de la función cuadrática. El dominio de la función cuadrática, como mencionaba recién, es un polinomio en realidad, son todos los reales, ¿no? Y en el contexto del recorrido, aquí tengo que hacer una distinción. Porque aquí el recorrido voy a tener dos opciones. Voy a poder decir que el recorrido, recuerden que el recorrido se refiere a las X, perdón, a las Y, y eso, como mencionaba, el recorrido va a depender del vértice. Entonces voy a tener dos opciones. Esto va a poder ser del menos infinito al menos discriminante partido por 4a, incluyendo el 4a, y esto es en el caso que el a sea mayor que 0, o ese recorrido, voy a escribirlo luego acá abajo, va a ser de el menos discriminante partido por 4a al más infinito. Y eso va a ser en el caso de que el a sea menor que 0. Se fijan de que si el a es, y aquí está el dibujo que me ayuda a darme cuenta de esto. Ese es mi vértice, ¿sí? Y eso quiere decir entonces que el recorrido está hacia arriba. Esta parábola no va a poder tener valores de y hacia abajo. Entonces, cuando el a es mayor que 0, justamente voy a tener desde el vértice hacia arriba. Y en cambio, cuando la parábola tiene el a menor que 0, mi recorrido va a estar desde ese punto del vértice hacia abajo, ¿sí? Ahora, algo importante que también había comentado es esta idea del discriminante. Esto lo mencionamos en Mate 10, diría yo, cuando resolvimos. ¿Se acuerdan que resolvíamos ecuaciones cuadráticas? Ax cuadrado más bx más c igual a 0. Cuando hicimos eso, nosotros analizamos, ¿cierto?, el discriminante para explicar por qué a veces esas ecuaciones cuadráticas tenían una, dos o no tenían solución, ¿sí? Y esos puntos van a ser justamente geométricamente los interceptos con el eje X. Eso sobre la función cuadrática vamos a mencionar. Ya. Función cúbica. Este es un solo caso que vamos a comentar, que es la x al cubo. No vamos a plantear el caso de una función cúbica general, porque la verdad es que son demasiados casos. Entonces tenemos dominio y recorrido de esta función, que son todos los reales. Y en contexto de paridad, perdón, también otra cosa, que esto es creciente, siempre creciente, en todo su dominio, y es impar. La otra función, la cuadrática, ¿cierto? La función cuadrática podría llegar a ser par, pero solamente cuando el vértice se ubica sobre el eje Y. Ya. Función raíz cuadrada. Esta función tiene el dominio. Profe, Dígame. ¿podría volver a las 6, por favor? ¿Cuál es la 6? ¿Esta? Esa, para sacar un pantallazo. Ya. Esperé, que se me salió la reunión. Ay, sí, gracias, profe. De nada. Eso. Ya. La raíz cuadrada. La raíz cuadrada entonces tiene como dominio. Digo, ¿qué problema me pasa aquí ahora? Domino una función, las x no pueden ser números negativos, entonces voy a escribir esto más abajo. Este tipo de función, ¿no es cierto? Además de observar que el dominio de la función
va a ser del 0 al más infinito, porque las x no pueden ser negativas, y su recorrido también va a ser del 0 al más infinito. Obviamente que esta función no tiene sentido hablar de paridad, de que sea par o impar, ¿cierto? Porque para que sea esa propiedad tiene que tener x y menos x. En cambio acá solamente es posible los x positivos. Es una función que es siempre creciente. Eso podemos decir de esa función raíz cuadrada. La función hipérbola. Y aquí entonces entramos en algo que yo lo había comentado, y que tiene algo especial, y que algunos ejemplos ya vimos, de hecho, cuando vimos la definición de función. Dominio, entonces, de esta función, fíjese que es 1 partido por x. ¿Dónde tengo problemas? En el denominador, ¿cierto? Y entonces voy a decir que el dominio de esta función son los reales menos el 0. Y el recorrido de esta función, bueno, el recorrido también es bastante obvio porque en el recorrido voy a poder terminar también todos los reales excepto el 0. ¿Por qué no puedo tener el 0? ¿Cierto? Porque si ustedes se fijan, tengo 1 partido por x. Si la x es un número muy pequeño, voy a estar cerca de... si tengo un x que es muy pequeño, o sea, imagínense, 0,1 o 0,001 o 0,00001. Al hacer 1 dividido por, eso explota y crece. Entonces va a ser un número grande. Si en cambio la x es un número muy grande, no sé, 100, 1000, 1.000.000, 1 partido por 100, 1000 o 1.000.000, ¿cierto? Me va a dar un número muy pequeño. La gráfica de esta función también tiene una forma muy especial y que la vamos a plantear a continuación, y que es la siguiente. La gráfica de esta función hipérbola tiene dos ramas, que son las que estamos planteando acá. Y además tiene algo que habíamos comentado ya recién, y es lo que se llaman las asíntotas. Y en este caso, fíjense que voy a dibujar una línea punteada sobre el eje X y también sobre el eje Y. Y lo que sucede acá es que aquí aparecen lo que se llaman, ¿cierto?, las asíntotas. ¿Qué significa una asíntota? La asíntota se refiere a una recta, ¿cierto?, que puede ser paralela al eje X, puede ser paralela al eje Y, o también podría ser oblicua, en algunas funciones más complejas, que impide que la función la toque, ¿sí?, como que la encierra, ¿sí? Y eso es justamente lo que pasa con estas funciones. Y esto es lo que sucede justamente con esta idea del dominio que puede ser los reales menos el 0. Eso nunca puede estar muy cerca, como mencionaba en algunos ejemplos, pero nunca va a ser 0. Y esos son entonces lo que se llaman las asíntotas. Esta función, ¿cierto?, como mencionaba, tiene dominio, que son los reales menos el 0, y recorrido los reales menos el 0. En particular, esta función también tiene la propiedad que llamamos de imparidad. Entonces voy a decir que f es impar. Y escribimos f de menos x, ¿cierto?, es igual a 1 partido por menos x. Se fija, lo que hacemos nosotros es reemplazar menos x en la función. Y eso me muestra, ¿cierto?, que esto es impar. Y esto siempre uno tiene que hacer para todo x menos x en el dominio de una función. Por eso esto nos hacía sentido, ¿cierto?, que podría ser porque tiene una simetría en la función, en ese dominio. Eso entonces es la función hipérbola. Vamos a comentar después cómo algunas de estas gráficas las podemos construir cuando la hipérbola está desplazada sobre el eje X. Ya. Entonces vamos con la otra, función valor absoluto. Valor absoluto. Nosotros valor absoluto lo definimos en el contexto donde lo que es las inecuaciones,
pero ahora lo vamos a volver a escribir porque esto nos va a ayudar a plantear la idea, ¿cierto?, de que en realidad esta función valor absoluto es una función definida por tramo, ¿ya? Que es un tema bastante importante en problemas de planteo, problemas de aplicación. Entonces, la gráfica, si ustedes se fijan, si las x son mayores que 0, quiere decir entonces que la gráfica corresponde a una recta, pero solamente si las x son mayores que 0. Y si las x son menores que 0, lo que corresponde a la función es el menos x, que también es una recta, pero así. Entonces, esa es la gráfica de mi función en valor absoluto. Entonces, nosotros estamos observando que esta decrece y después crece, ¿cierto? Y el cambio se produce ahí en el 0. Tenemos entonces que el dominio de esta función, voy a escribirlo al tiro, el dominio de esta función son todos los reales, puedo calcular valor absoluto para cualquier número, pero el recorrido de esta función ya no son todos los reales, sino que del 0 al más infinito. Ahora, esta función es par. Si yo escribo f de menos x, voy a escribir valor absoluto de menos x, que es igual a valor absoluto de x, y eso es igual a f de x. Las funciones, cuando tienen esta propiedad de paridad, ¿cierto? Lo que pasa con ella es que la función en el x y en el menos x toman exactamente el mismo valor, ¿sí? Por eso uno observa, ¿cierto?, esta simetría, ¿cierto?, con respecto al eje y. Esa es la función valor absoluto. Vamos entonces ahora a continuar. Ahí va a poner otra cosa. Planteemos el tema este de los corrimientos, ¿ya? Planteémoslo con la misma idea que estaba planteando recién de la función valor hipérbola. Mira, ¿qué pasa si yo digo que tengo la función f de x igual a 1 partido por x? Y después y eso lo vamos a relacionar con la función que vamos a dibujar ahora, que va a ser 1 partido por x menos 1. Se observa la relación, ¿cierto?, entre las dos funciones. Es la misma idea de la gráfica, pero ahora en el denominador, el numerador es el mismo, 1, y en el denominador tengo una diferencia porque en uno dice x y en la otra dice x menos 1. La gráfica que nosotros habíamos planteado para 1 partido por x, la vamos a dibujar a continuación. Puede ser con otro color más suavecito. Wow. ¿Cierto? Esta es la f de x igual a 1 partido por x. Bien, pero yo lo que quiero dibujar ahora es 1 partido por x menos 1. Se fijan entonces que acá nosotros determinamos estos corrimientos horizontales cuando nosotros observamos una función que está con un cambio en la x. ¿Sí? Y ese corrimiento puede ser a la derecha o puede ser a la izquierda. En este caso, ¿cierto? Yo voy a ubicar, ¿dónde tengo un problema? ¿Cuál es el dominio de mi función g a todo esto? Eso me ayuda mucho a darme cuenta cómo se va a correr. El dominio son los reales, pero ahora menos el 1. No puedo dividir por 0. La x igual a 0 no tengo ningún problema. Es el x menos 1 que tiene que ser distinto de 0. Voy a dibujar entonces aquí mi número 1. Y entonces aquí voy a tener justamente una asíntota ahora en ese x igual a 1. Y esta gráfica entonces se va a desplazar, ¿cierto?, hacia la derecha. Tengo exactamente la misma gráfica que se corre, ¿cierto?, a la derecha. Ese lado no me gustó mucho cómo me quedó, porque si se fijan, esa parte de ahí da la idea de que la gráfica se va a cortar el eje X, y eso es algo que nunca sucede. Entonces, insisto, todos estos corrimientos horizontales pueden ser hacia la izquierda o hacia la derecha, y uno los observa cuando está alterada la X. Vamos a otro ejemplo.
Mira, voy a decir entonces que voy a graficar acá. Voy a llamarla f de x igual a x más 5 en raíz cuadrada. Nos faltó acá, perdón, en el recorrido de la g. ¿Cuál es el recorrido de la función g? Se fijan, es obvio que son los reales menos el 0. ¿Cierto? Porque este cociente nunca puede ser 0. Aquí en este contexto, para encontrar el recorrido, recordemos esto y lo planteamos también en algún momento, hay formas muy intuitivas de darse cuenta cuál es el recorrido, como lo que acabamos de decir, en ese cociente. En realidad, cuando yo tengo un cociente, para que ese cociente se haga 0, es el numerador el que se tiene que hacer 0. El denominador nunca puede ser 0, porque no podemos dividir por 0. Entonces, en este cociente, mi numerador es siempre 1. Eso quiere decir que nunca va a poder ser 0. Por eso desde inmediato que el recorrido es los reales menos el 0. Pero otra idea para darse cuenta de esto, y es lo que nosotros planteamos y que vamos a usar, más adelante cuando veamos el tema de la función inversa, es justamente escribir y igual a la función, en este caso 1 dividido en x menos 1, y después despejar la x. Cuando despejamos la x nos damos cuenta que vamos a quedar como, la x va a ser igual a 1 partido por y más 1. ¿Dónde tengo problema? En el y igual a 0. Por eso entonces el recorrido es ese. ¿Ya? Ya, pero vamos a esta función que se llama f de x igual a la raíz cuadrada de x más 5. Se fijan que ahora dentro de esto tengo justamente una lógica de lo que había planteado que me ayuda a distinguir cuáles son los corrimientos y ese x más. Entonces, ¿cómo analizo el dominio de una función? ¿Son los reales positivos? En realidad, podría decir que parte del dominio son los reales positivos, pero en realidad todo el dominio, nosotros siempre estamos interesados en obtener el dominio más completo. Entonces los x en realidad tienen que ser mayores o iguales a menos 5. Y eso quiere decir que el dominio de mi función va del menos 5 al más infinito. El recorrido, ¿cierto? Obviamente que el recorrido de la función son los reales positivos desde el 0. Entonces escribo del 0 al más infinito. Y la gráfica, como mencionaba, ahora ese menos 5 me va a dar de dónde se va a desplazar. Voy a ponerlo ahí. Voy a decirte menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y el menos 5. Y mi gráfica entonces va a partir acá. Y va a ser así. Y esa va a ser mi función. Corrimientos verticales. Partamos ahora con esta idea de los corrimientos verticales. Y veamos un ejemplo entonces. Voy a partir entonces con esta. Supongamos entonces voy a tener la f de x, algo que ya conocemos, esta misma raíz de x. Y ahora vamos a relacionar esto con otra función. Voy a decir g de x, que va a ser raíz de x más 1. ¿Se fijan? Ahora los corrimientos horizontales uno los va a distinguir porque es un f de x más c. ¿Se fijan? Entonces, esa constante, eso que cambia, está fuera de la x. ¿Sí? Y esto entonces nos va a mostrar lo siguiente. Si yo digo entonces que tengo mi gráfica de la f de x, que es raíz de x, y es así, cuando digo raíz de x más 1, esto significa entonces que la gráfica va a subir una unidad. Espérenme un poquito que viene alguien diciendo algo. Dice, profe, ¿podría ir un poco más lento? Ay, perdón, es que me entusiasmo yo de repente con esto. Ya, espérate, voy a volver atrás para explicar. Sí, por favor. Ya. Voy a volver atrás porque esto es un tema que es particularmente interesante cuando hacemos algunas gráficas de una forma rápida. La verdad es que si uno en el contexto realmente importante, en un contexto donde, no sé, de un contexto de un trabajo de ustedes, en la especialidad de ustedes, y ustedes tienen que hacer un gráfico, no van a estar haciendo las tonterías que estoy haciendo yo. Van a usar un software y van a graficar y les va a quedar, pero muy bonito. Pero
en el contexto que estamos nosotros ahora, a veces uno necesita hacer una gráfica rápida, a veces esto puede ser muy útil también para determinar el recorrido de una función en forma geométrica, forma gráfica. Por eso entonces explicamos esta técnica, ¿no? Entonces, como mencionaba, cuando estamos ahora en este contexto de corrimientos, vamos a tomar funciones que ya conocemos y explicar cómo podemos ir alterando esa función. Entonces, mira, cuando yo observo que tengo una función donde dentro de la función, ¿cierto?, aparece un x más c, como por ejemplo en este caso de la función g, se fijan que aquí la función que yo reconozco, de hecho es al revés, porque cuando a mí me observo 1 partido por x menos 1, mi mente me dice, ah, mira, pero este es súper parecido a la 1 partido por x, pero con una cosa que tiene ahí adentro la x distinta. Otra razón por la cual yo creo que este análisis que estamos planteando es muy importante es porque nos va a ayudar a lo que vamos a ver la próxima semana, que tiene que ver con la composición de funciones. Nos ayuda mucho a determinar esa composición. Entonces, tengo ese, vuelvo aquí, tengo ese x menos 1. Entonces eso me va a decir que el dominio son los reales menos el 1. Mi gráfica, ¿cierto?, que yo conozco es 1 partido por x, y esto se mueve una unidad hacia la derecha. Alguien podría decir, no me la creo, no me convence esta cuestión. Tiene dos opciones. Una es usar un software, por ejemplo, y hacer la gráfica y darse cuenta, ¿cierto?, de cómo varía esto. Y otra es construir una tabla de datos y empezar a calcular cosas. ¿Sí? Pero para hacer una tabla de datos y poder graficar esto, en realidad son muchísimos los puntos que te tendrías que dar. ¿No? Sea como sea, en el contexto de esta función, hay que mencionarlo, ¿cierto?, el tema de las asíntotas. Habíamos mencionado, ¿cierto?, que y la función 1 partido por x tiene asíntotas en el eje x y en el eje y. Aquí, para esta función, fíjense cómo se corrió esto hacia la derecha, entonces ahora x igual a 1 es una asíntota. Ya no lo es el eje y. Y lo otro importante, porque fíjense como este punto que está aquí, ¿cierto?, ¿a qué corresponde ese punto? Corresponde cuando la x es 0. No tengo ningún problema que la x sea 0. Vale esto menos 1, de hecho ahí está el menos 1. Ahora, el eje x sigue siendo asíntota. Porque, insisto, esto se produjo un desplazamiento horizontal. Los desplazamientos pueden ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Esos son los desplazamientos horizontales. En la siguiente función, ¿cierto?, se fijan que adentro yo estoy observando un x más 5 versus lo que tenía antes, que era un x menos 1. Se fijan entonces, más 1, menos 1, igual van a ser cambios distintos, van a ser a la derecha o hacia la izquierda. Lo que yo encuentro que es esencial es justamente determinar dónde está ese punto del corrimiento. En este caso, se fijan, en los dos casos en realidad fue a través del dominio, y ahí entonces hago mi gráfica, ¿no? Insisto, también en este caso, el cambio se produjo en el dominio, si comparamos con la función igual a raíz de x, es solamente el dominio cambió porque hubo un desplazamiento hacia la izquierda, ¿cierto?, pero no cambió el recorrido. Ya, entonces ahora vamos con los corrimientos verticales. Entonces, si ustedes observan, voy a tener una función y la constante que antes ya la habíamos observado está fuera de la función. Observen entonces el ejemplo de raíz de x más 1. Se fijan que ese más 1 no está dentro de la raíz, está fuera de la raíz. Entonces eso significa que esta gráfica, ¿cierto?, que es 1 partido por raíz de x, lo que va a hacer es que va a subir una unidad. Y me va a quedar por ahí arriba. Es la misma gráfica, pero que, insisto, sube una unidad. Entonces, ¿qué va a suceder con esta función? El dominio de la función va a ser el mismo. No cambia porque ahora lo escribí de otra forma a todo esto ahora el dominio, porque quería justamente recordar que hay dos formas de escribir esta idea, que es del 0 al más infinito. Eso no cambió, ¿se fijan? Pero ¿qué es lo que cambió? Cambió el recorrido. Porque ahora el recorrido de esta función
va a estar, y insisto que el recorrido siempre se observa acá en la y, va a estar desde el 1, este es el 1, ¿cierto?, al más infinito. Entonces vamos a decir que el recorrido de la función va a ser del 1 al más infinito. La función sigue siendo estrictamente creciente, en sí la curva es la misma, lo que cambió acá es que subió una unidad, y por tanto lo que se alteró es el recorrido. Es decir, todos en estos problemas que son de corrimientos verticales, van a tener entonces ese tema, se van a cambiar el recorrido. Lo mismo entonces si el número fuera, la constante fuera menos 1, por ejemplo, esto bajaría. Si yo dijera, por ejemplo, acá, h de x igual a raíz de x, no sé, voy a poner menos 3. ¿Qué va a significar esto? Voy a ir menos 1, menos 2, menos 3, y entonces esa gráfica va a ir así. ¡Auch! Y dibujé como una recta. Va a ir así. Insisto, la misma curva, pero ahora baja 3 unidades. ¿Ya? Vamos a plantear ahora a continuación algunas cosas que son reflejos, que son sobre el eje X o bien sobre el eje Y. Por ejemplo, si yo digo, vamos a tomar, vamos a analizar a partir de esta función igual a raíz de X, y vamos a analizar qué pasa si yo digo y defino la siguiente función. Lo voy a llamar a esta f de X. Si la función es menos raíz de X, se fijan que tengo el menos afuera de la raíz. ¿Cuál es el dominio de esta función? Voy a graficar esta que llamé igual a raíz de X. Obviamente que son del 0 al más infinito. Las X se tienen que ser siempre positivas. Pero ¿cuál es la gráfica de esta función? Y entonces lo que el reflejo, ¿cierto? Lo que me dice es justamente que esta función va a ser así. Podría esta haberla dibujado. Voy a dibujarla con una línea punteada para que no se vea tan... voy a poner... sí, así lo voy a dibujar. Se fijan entonces... esta función tiene esa gráfica, y el dominio, como decía, son todos los reales, perdón, los reales positivos del 0 al más infinito, pero el recorrido ya no son los positivos, son los negativos. Entonces, del menos infinito al 0. Se ve una gráfica que refleja hacia abajo. También puedo tener, es un reflejo en el eje X. Se fijan que reflejo se hace una idea como un espejo. Pero también podría tener un reflejo en el eje Y. Miren lo siguiente. Nuevamente desde la Y igual a raíz de X. Voy a definir otra función que la voy a llamar G, y voy a decir que es la raíz de menos X. ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Son los reales positivos? No. Esto va del menos infinito al 0. Necesito que los números sean negativos para que cuando aparezca ese menos X me los haga positivos. Y el recorrido de esta función, eso sí, va a ser del 0 al más infinito. Entonces tenía acá, esto me quedó chiquito esto. Esta es igual a raíz de X. Y ahora entonces cuando digo que voy a graficar Y igual a raíz de menos X, es esta función que está acá. Se refleja también, hay una suerte de espejo, ¿cierto?, que se produce, pero ahora con respecto al eje. ¿Ya? ¿Queda alguien por aquí a todo esto? Ah, sí, sí hay gente.
Sí, Ya, hay gente. ya, eso es lo que quería comentar yo hoy día sobre algunas gráficas que son importantes. Eh, ya la próxima semana vamos a continuar. Eh, vamos a tratar de ir mezclando ciertas clases. El lunes próximo, cuando hagamos clases, nos vamos a remitir de nuevo eh, al documento que ya lo puse en el aula, que es el que se llama Semana 3. Después vamos a ir haciendo otras clases donde vamos a ir haciendo ejercicio. Vamos a hacer, hoy día ya no lo vamos a hacer. Nos falta hacer algunos gráficos de funciones que sean por tramo, calcular dominio, recorrido, funciones definidas por tramo, ¿no? Eso lo vamos a hacer ya la próxima semana. ¿Estamos? Oiga, profe, Cuénteme. una consulta, ¿estas clases quedan en algún lado? O sea, ¿las sube a YouTube o en el aula? Yo las subo al aula las subo. Ya. Las tengo todas en el aula. Y otra cosa, las fechas de las cosas las mandan después, ¿cierto? ¿Qué cosa? No sé, pues si van a haber certámenes, cosas así. Ah, pero sí, pues sí, pues va a haber. Si eso ya lo había dicho en algún correo y va a haber un certamen que va a ser en febrero. Nosotros tenemos Ah, ya. una fecha propuesta que la acordamos con los profes, pero la verdad de las verdades es que todavía no tenemos la bendición del departamento de matemáticas. Pero Una mañana, bendición. pero mañana tenemos una reunión. Mañana tenemos una reunión en el departamento de matemáticas donde vamos a tratar el tema. Ya. Nos citaron a una reunión con el tema certámenes y dentro de eso nos dijeron que lo que nos adelantaron era que querían que todos los certámenes estuviesen, digamos, casi en la segunda, en las dos últimas quincenas de febrero, entre el, no sé, espérate, lo tengo anotado por ahí, entre el 16 y el 25 de febrero, una cosa así. Nosotros, así que mañana, no, pues hoy día tengo reunión, hoy día tengo reunión. Ah, pues, sí. Entonces, cuando la próxima semana nos juntemos, ahí yo les voy a comentar qué es lo que acordamos en... sí, voy a... Aquí Agustín me pregunta si voy a mandar ejercicios. Sí, voy a mandar ejercicios en el aula. Tengo una parte de ejercicios propuestos y ejercicios resueltos de este tema de funciones. Ya los tengo. Y a medida que vaya avanzando con más documentos, se los voy a ir mandando. ¿No? Eso. Hay algunos videos que también tengo y que no los he podido subir porque no sé, están cargados en el aula y no los he podido compartir, no he podido descargar. Tengo que descargarlos para después mandarlos. Ya, pero aquí vamos a quedar entonces. Entonces, ¿estas diapos quedan en el aula? Esto todo queda en el aula. Sí, Ah, ya. sí. Ya pues, eso. Nos vemos entonces. Voy a terminar de grabar. Chao. Chao, chiquillos, que les vaya bien. Chiquillas también. Tengan un bonito Chao, día. profe, cuídese. Igualmente, cuídense. Voy a